A ver, se ve la pantalla, ¿verdad? ¿Se está viendo la presentación? Sí. Ah, Sí, bueno, se ve. buenísimo. Bueno, genial. Bueno, antes que nada, quería agradecerles profundamente por estar presente aquí con nosotros. Mi nombre es Nicolás, yo tengo 35 años, soy ingeniero químico, estuve trabajando 5 años en una refinería como ingeniero de combustión. Es una posición bastante particular porque tiene a cargo dos de los equipos más importantes de combustión, sí, que van a ver por ahí en una refinería y que tienen la particularidad de que son dos equipos que consumen mucha energía. Es por eso que suele generarse en una refinería la posibilidad de tener una posición específica para el monitoreo de estos dos equipos. Este módulo, digamos que es el módulo de combustión, va a estar dividido en dos partes, ¿sí? Una que es específicamente para hornos, que es la que vamos a ver el día de hoy, y otra específicamente para calderas. ¿Eh? Bien, estos dos equipos básicamente tienen eh, tienen varias similitudes, ¿sí? Que son las que tienen justamente quemadores, ¿sí? Donde se produce el fenómeno de la combustión. Uno tiene como un objetivo principal incrementar la temperatura de una determinada corriente de proceso, ¿sí? Como es el caso de los hornos. Y las calderas suelen producir vapor. La idea en realidad es que durante todo el proceso de una refinería hay distintos cortes que se van a ir dando y se van a ir destilando en las torres y para ello vamos a estar necesitando incrementar la temperatura, ¿sí? Para favorecer ese proceso de separación. Seguramente esto ya lo habrán visto en otras etapas del curso. Y bueno, justamente los hornos son aquellos equipos donde terminan generándose parte de esa instancia. Como les comentaba, yo fui ingeniero de combustión y está dentro de la rama del sector técnico, ¿sí? Específicamente en la división de procesos, ¿sí? Las divisiones técnicas tienen distintas ramas, pero en este caso quiero hacer un especial énfasis en ella porque la ingeniería de procesos lo que suele hacer son monitorear, ¿sí? Las distintas etapas de procesos justamente dentro de la refinería para las distintas secciones, ¿sí? Y acompañar a producción no solamente en el mediano y largo plazo, sino hacer un monitoreo general de las distintas unidades. Entonces, en este caso, eh, l- lo que suele hacer un ingeniero de combustión, digamos, es hacer ese especial énfasis. Bien, vamos a empezar un poco con por ahí los objetivos y las expectativas que yo tengo. Es básicamente que aprendan los conceptos básicos, tanto de hornos como calderas. ¿Sí? O sea, esto que yo les estaba mencionando de por qué quiero un horno, por qué quiero una caldera, eso es el objetivo máximo para mí, ¿eh? De que ustedes logren identificar no solo las piezas, sino que esto a ustedes les sirva, digamos, como para saber qué hace cada una de estas partes. No tanto en profundidad, ¿no? Pero sí tener como un aspecto y hasta tal vez, digamos, darse a conocer de por qué yo tengo un horno y por qué tengo una caldera en una refinería. Como para que más o menos se dé una idea. Tanto los hornos como las calderas en su conjunto consumen el 30% de toda la energía de una refinería. Y desviarse, digamos, en el proceso, digamos, de la optimización, generan costos muy altos, ¿sí? Especialmente en etapas del invierno, ¿sí? Donde tal vez, digamos, se comparte parte del consumo de gas natural, ¿sí? Donde por ahí si estamos en las cercanías de una comunidad, hace que la optimización energética sea fundamental para una refinería. Bueno, esto de que hablamos de entender cuál es la función de cada uno, ¿no? Dentro de lo que es la operación, todos los elementos que la conforman, ampliar el concepto de la combustión y quemadores, ¿sí? Básicamente, la etapa de combustión, digamos, hace por ahí uno cuando piensa en combustión.
automáticamente o piensa en un motor, ¿eh? Que parcialmente podría ser el caso, pero en realidad tanto los hornos como las calderas lo que buscan es generar fuego. ¿Pero por qué fuego? Porque el fuego, digamos, es como el área, ¿sí? Visible en la cual se expresa la combustión, que tiene como objetivo netamente en encender un combustible, ¿sí? Con una fuente de ignición, ¿sí? Que puede ser una chispa, ¿sí? El combustible y un agente que algunas veces suele ser invisible, que es un comburente, ¿no? Que es como es el caso del oxígeno que se encuentra presente en el aire, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos esas tres patas, ¿no? Lo que se puede llegar a dar es una combustión. ¿Y por qué? Porque básicamente la combustión, si ustedes piensan, digamos, en el fuego, lo que va a hacer es brindar calor en un área determinada, ¿sí? Y justamente, ¿por qué queríamos calor? Porque lo que van a buscar es, en el caso específicamente del horno, es generar un incremento de la temperatura, ¿sí? ¿De qué? De la corriente de proceso. En el caso de una caldera, digamos, lo que vamos a intentar hacer es convertir el agua en vapor, ¿sí? Porque en una caldera, digamos, el vapor que es generado alcanza, digamos, Uy, disculpen que vamos a agregar a dos de los chicos. Em, en una caldera, digamos, el vapor va a ir a un turbogenerador, ¿sí? Que va a terminar de generar la energía eléctrica, ¿sí? Como para que se pueda alimentar eléctricamente una refinería. Eso seguramente puede que lo vean un poquito más adelante con mayor profundidad y en este caso, digamos, por ahí quedará más asentado en ello. Y justamente donde se da la combustión, se lo dan los quemadores, ¿sí? Que es una pieza, ¿sí? Una parte del horno donde se termina generando, digamos, esa etapa de encontrar estos tres recursos. Bien, a ver. Bueno, ni hablar que, digamos, a sabienda de conocer todas las partes que conforman un horno, ¿sí? En este caso, por ahí nos vamos a centrar netamente en eso, bueno, una caldera también. Lo que nos va a permitir es que en el momento en el que ustedes se encuentren con cualquiera de estas dos unidades, van a poder tener la capacidad de resolver un problema porque van a entender la causa raíz, ¿sí? Entonces, cuando estas etapas, digamos, se dan, es mucho más sencillo poder identificar cuáles son los problemas, ¿sí? Que terminan generando, digamos, una desviación. Bien, a ver, ahí estamos. Em, Bien. Bueno, ni hablar que siempre para mí es muy provechoso pensar en generar un espacio de debate, ¿sí? Porque creo yo que cuando uno empieza a discutir un poquito, empieza a afianzar los conocimientos y esto realmente es algo que por ahí, bueno, vi que hay varios ingenieros químicos, a mí me tocó la particularidad de que en mi universidad yo estudié en Bahía Blanca. Em, Hornos no es un tema que parece profundice mucho porque es algo bastante en específico. Suele suceder un poco parecido con las calderas. La verdad es que yo las toqué un poco de oído y terminé alcanzando un poco el conocimiento de eso porque lo profundicé por mi lado. Yo creo que las calderas son fundamentales porque ustedes imagínense que el gran consumo de energía eléctrica que tiene una refinería, si tuviese que alimentarse de una red exterior, lo vería muy limitado. Más que nada porque los consumos, digamos, y la dependencia que uno tiene con la red eléctrica es altísima. Entonces, ustedes imagínense cuando se da un apagón, si uno no tiene una caldera que termine utilizando, digamos, parte de la energía que es provista como para generar esa energía eléctrica, se apaga una refinería, ¿sí? Eso, digamos que normalmente se le dice blackout, es sumamente perjudicial porque eh, el- cuando se producen parte de estos fenómenos, digamos, ¿no? Que claramente son sorpresivos, lo que suele suceder, digamos, es que hay que montar todo
una serie de pasos para volver a ponerla en marcha. Y eso genera un costo muy importante para una refinería. Bien, vamos a ir avanzando. Cualquier cosa, ustedes pueden preguntar lo que quieran, me interrumpen directamente, no hay ningún inconveniente para con eso. Al final, eh, intenté condensar por ahí algunas preguntitas de los conceptos que por ahí me gustaría que más que nada les queden de estos puntos. Em, Además, ahí vamos a tener, digamos, después de las preguntas, vamos a tener también un poquito las respuestas del por qué, digamos, se toman cada una de esas decisiones. Este, y bueno, si les llega a servir y quieren anotarse un lápiz y un papel, puede llegar a servirles, pero quédense tranquilos espero que se entienda todo. Bien, vamos entonces con los aspectos básicos de hornos industriales. Bueno, básicamente, digamos, ahí está, vale, acá estamos con horno. ¿Qué es un horno? Bueno, me gusta definirlo como un intercambiador de calor, ¿sí? Por todo esto que yo les había mencionado. Si bien normalmente uno asocia un intercambiador de calor como un carcasa y tubo, la realidad es que un horno es un intercambiador de calor. Un horno está compuesto, digamos, por tres secciones, ¿sí? Una zona radiante, una convectiva y una chimenea. Ya después vamos a hacer un poquito más de énfasis. Em, pero bueno, básicamente lo que va a suceder es que la corriente de proceso cualquiera sea, ¿sí? Ya puede ser crudo, crudo reducido, una nafta, un gasoil, no sé, bueno, el coque en realidad ya es un producto de salida de un horno, pero todos ellos van a comenzar van a ingresar en la zona convectiva y van a terminar saliendo en la zona radiante. ¿Por qué es? Porque el objetivo es que vayan en contracorriente, ¿sí? Con los gases calientes que se van a generar em, en la zona radiante, ¿sí? Que van a partir, digamos, de lo que son los quemadores, y ellos van a tender a ascender y a escaparse por la chimenea, ¿sí? Entonces todo ese calor que se va a ir generando se va a ir encontrando con los distintos tubos, ¿sí? Que van a conformar tanto la zona convectiva como la zona radiante, y eh, todo ese calor residual va a terminar saliendo en la chimenea. ¿Eh? ¿Cuál es el objetivo, digamos, en general de una operación eficiente? Es que la temperatura de los gases que salen por la chimenea sea lo más baja posible. ¿Por qué? Porque lo que va a suceder es que yo intercambié la mayor cantidad de calor con la corriente de proceso, que les repito, va en contracorriente, porque digamos esto es lo más eficiente, y alcancé un estado, ¿sí? Que siempre va a estar dado por el diseño, que eso va a depender mucho, digamos, de la carga a la cual yo voy a correr, de las condiciones, digamos, ambientales, porque además de todo eso hay una cuestión ambiental que cumplir, ¿sí? Siempre nosotros vamos a tener que poder cumplir con todas las normativas y demás. Y la realidad es que también otro efecto que nosotros vamos a querer lograr es evitar al 100% la generación de humo negro. A ver, nosotros cuando estamos bien un poquito más a las bases de la química, ¿no? Cuando nosotros quemamos un gas, ¿sí? Normalmente en una refinería, se termina produciendo lo que se llama el gas de refinería, ¿sí? Que es un conjunto de distintas colas, ¿sí? Que se terminan produciendo, digamos, de gas, ¿no? Que se terminan produciendo en las distintas torres, con el objetivo, digamos, de aprovechar energéticamente eso para dentro de la matriz, ¿sí? Energética que tenemos, consumir la mayor parte y aprovecharla energéticamente, y siempre después terminar enviando los remanentes a la antorcha. ¿Sí? O sea, que creo que, no sé si es que ya ¿vieron algo de antorcha? No, todavía no han visto nada. Ahí en lo que es el curso, ¿han visto algo? No, no, específicamente no. Ok, ok. Bueno, para Creo comentarles, que se digamos, comentó nomás que es un dispositivo de seguridad y mejor que haya antorcha que falte, pero no hablo nada descriptivo. nada en profundidad. Ok, ok. Después vamos a hacerle algún comentario a Edu
para que lo tengamos en mente. Pero bueno, básicamente la antorcha es un dispositivo de seguridad, como bien dijo Juli, que tiene como objetivo, digamos, como siempre se produce gas en la refinería, porque no todo se puede condensar en productos, parte de ese gas, digamos, se termina aprovechando dentro de esta matriz energética que yo les decía y el resto se quema en la antorcha. Siempre tiene que permanecer eso porque es como un dispositivo de seguridad y, digamos, es un distintivo de una refinería. Uno cuando ve una antorcha muy a lo lejos ya puede identificar de que hay una refinería cerca. Este, bien, entonces, acá me gustaría destacar dos cosas. La primera es que normalmente suele encontrar previo a un reactor o una torre de destilación. ¿Por qué es esto? Porque, a ver, el proceso de destilación tiene que ver con separar dos productos, uno más liviano y uno más pesado, ¿sí? Entonces, ¿cómo logramos eso? Incrementando la temperatura. En una torre, digamos, lo que vamos a encontrar es que los más livianitos van a tender a ascender y los más pesados van a tender a bajar. Y después de una serie de torres que se van a ir dando, lo que vamos a lograr es ir separando en los distintos productos que nosotros queremos y enriquecerlos eh, como para poder separarlos más fácilmente. En cambio, en un reactor, digamos, lo que suele suceder es que hay una serie de catalizadores ¿sí? que necesitan que se alcance, digamos, una determinada temperatura para que se produzca una reacción y que favorezca, digamos, dentro de las distintas reacciones químicas un determinado producto. Y justamente está después de un intercambiador de calor, ¿sí? En realidad no es uno, sino que son una serie de intercambiadores con el objetivo, digamos, de incrementar la temperatura a valores bien considerables, ¿sí? Como para que se den una idea. Claramente eso va a depender de la temperatura, va a depender de la carga, va a depender del tipo de corriente de proceso que estemos utilizando, pero como para que se den una idea, las temperaturas que se encuentran en la zona radiante están entre los 900, 1200 grados, 700. Pensemos siempre, eso es un concepto que tenemos que tener bien en claro. La zona radiante es donde yo voy a tener a los quemadores, ¿sí? Por lo tanto, la mayor fuente de calor la voy a tener en las cercanías de ellos. Entonces la zona radiante va a ser el lugar más caliente, ¿sí? Después, posteriormente, se va a dar en la zona convectiva y finalmente, como les decía, la zona más fría debería ser en la zona de la chimenea. ¿Eh? En la zona de chimenea, como para aclararles, ahí no hay tubos, ¿sí? Solamente están en la zona convectiva y en la zona radiante. Y la producción que nosotros vamos a tener, ¿se recuerdan que yo les dije una cosa que no queríamos producir, que era humo negro? El humo siempre se va a producir porque yo les estaba comentando de que íbamos a quemar un gas de refinería que va a tener va a tener hidrocarburos para definirlos. ¿Qué son hidrocarburos? Son distintas cadenas, ¿no? de distintas moléculas que van a tener carbonos e hidrógeno. Entonces, cuando aparece el oxígeno, ¿sí? Y la fuente está de calor para que se produzca justamente la reacción química, lo que va a producir es dióxido de carbono y vapor de agua, ¿sí? Em, Además, digamos, del nitrógeno, sí puede que haya algunos óxidos de nitrógeno, pero la realidad es que siempre se intenta minimizar, porque nosotros pensemos que lo que está ingresando a los quemadores es aire, ¿sí? Con un 79% de nitrógeno y un 21% de oxígeno. Entonces, cuando yo produzco humo negro, cuando no tengo el aire suficiente, en realidad cuando no tengo el oxígeno suficiente, y lo que termina sucediendo es que se genera el monóxido de carbono, ¿sí? El monóxido de carbono es la expresión neta del humo negro, ¿sí? Entonces, bien. em, Aquí va con esto, digamos, cuando se aparece, digamos, los humos negros, además de ser nocivo para el medio ambiente, a nivel de procesos, hay una, digamos, ineficiencia, ¿sí? Y por ende se logra menos calor para compartir con la corriente de procesos. Bueno, entonces,
Ya dejamos en claro eso, dejamos en claro que el objetivo principal va a ser siempre incrementar la temperatura de la corriente de proceso. En el horno, digamos, coexisten un arreglo de quemadores, ¿sí? Que va a estar dando tanto la cantidad como la ubicación, van a estar dadas netamente por el diseño del horno, ¿sí? Ya vamos a ver en separarlos en un horno de tipo cabina y un tipo cilíndrico, ya vamos a ver cuáles son las cualidades de cada uno. Y bueno, además de eso, ahí está justamente, son toda la serie de tubos cubiertos, ¿sí? Que lo que se va a intentar siempre es aprovechar al máximo, ¿sí? El área de contacto y tener la chimenea de tope. Las corrientes de proceso ingresan por la sección convectiva y salen por la zona radiante, ¿sí? Es decir, ingresan por acá. Están pudiendo ver mi mouse, ¿no? Sí. O no se ve el mouse, porque yo por ahí, a ver si no pongo este acá. Van a ingresar por la zona Algo. convectiva. Ah, ok. Y van a salir por la zona radiante. ¿Se les ocurre por qué? ¿Por qué piensan que es eso? Para que vaya a contracorriente. En realidad, sí, yo quiero que vaya a contracorriente porque además, bien, ahí está, vamos por eso. ¿Y por qué quisiera yo que vaya a contracorriente? Pareciera ser que es lo más eficiente, ¿no? Pero hay otro efecto que por ahí me gustaría que lo pensemos eh, desde qué pasaría si... voy a ir con un ejemplo sencillo. Imagínense que yo De tengo seguridad una también. jarra... ¿Cómo? De seguridad también, capaz que te hace un gran salto térmico, se puede romper los caños o una Correcto. evaporación tipo flash. Muy bien, justamente ese es un gran punto. Em, Pensemos que en realidad puede ser que nos encontremos con una corriente muy fría, sí, que esté entrando, y si se encuentra después con una superficie que es muy caliente, como esas temperaturas que yo les estaba diciendo, puede generarse justamente parte de ese efecto. Pero quisiera que lo piensen con un jarrito de leche, ¿no? Imagínense que ustedes ponen una olla, vamos a llevarlo bien extremo, ¿no? Una olla relativamente chica que está muy, 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 muy caliente. Y si yo le tiro le tiro leche, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Se va a tender a pegar, ¿sí? A los tubos no, perdón, a la jarrita y se va a quemar toda la leche en ese jarro, ¿sí? En los tubos pasa exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que suele pasar? Se generan como una costra de suciedad que termina generando como un coque negro, ¿sí? Que termina ensuciando el tubo y termina produciéndose una resistencia al paso del calor y eso hace que se vaya perdiendo, digamos, esa capacidad de transmitir calor versus un tubo limpio, ¿sí? Entonces, lo que siempre se va a intentar evitar es justamente esos dos efectos. Uno, el de la seguridad y otro, el de la ineficiencia térmica. Bien, dijimos, uy, un momento. Ahí está. Dijimos hornos industriales, ¿sí? Aquí van a poder ver dos de los tipos más comunes. El horno cilíndrico, ¿sí? Que realmente tiene una forma de cilindro, y el horno tipo cabina, así que es bien, bien cuadrado. A ver, vamos a ir directamente a observar el tipo cabina. El tipo cabina es una estructura que normalmente suele ser muchísimo más grande, ¿sí? Que el tipo cilíndrico. Tiene una forma bastante rectangular, ¿sí? Suele utilizarse cuando queremos manejar altas cargas, ¿sí? Tenemos caudales importantes a procesar y que requieren tal vez un recorrido con un mayor tiempo de residencia, digamos, para poder alcanzar ese incremento de temperatura deseado, ¿sí? Y normalmente lo que suele suceder es que los tubos suelen estar de una forma horizontal, ¿sí? En este caso, em, esta es una foto de un horno tipo Cocker, ¿sí? Que lo que tiene como objetivo, digamos, es que los tubos en el interior vayan haciendo este recorrido, ¿sí? Como si fuera una S. Normalmente se suele utilizar así como yo les decía, como el Cocker. em, Se utiliza con productos que tienen una importante viscosidad, ¿sí? Entonces les cuesta fluir y es por eso que necesitamos más ese tiempo de residencia.
Los quemadores normalmente están ubicados en el piso del horno, ¿sí? Porque lo que se intenta hacer es aprovechar mayoritariamente la distribución de calor, ¿sí? Para poder darles más tiempo, digamos, a encontrarse con ese el gas de combustión, ¿sí? El gas de combustión es el producto de la quema del combustible con el oxígeno. Pero lo que tiene la particularidad del tipo cabina es que también pueden estar en secciones laterales, ¿sí? Algunos hornos de tipo cabina suelen tener una pared, ¿sí? Acá como está en el caso central, ¿sí? Y suelen tener una sección radiante bastante importante. En todos los hornos, ¿sí? La zona radiante suele ser mucho más grande que la zona convectiva, ¿sí? La particularidad, digamos, que tiene es que en la zona convectiva lo que va a intentar darse es aprovechar mayoritariamente la disposición de cómo están los tubos para en ese área, en esa disminución, digamos, de área, poder aprovechar al máximo el calor. Y bueno, pensemos también que una de las cosas que va a suceder es que los gases van a tender a ascender, ¿sí? Los gases de combustión siempre tienen ese efecto justamente también por esta reducción, digamos, de área. Bien, vamos a ver lo que son los hornos del tipo cilíndrico. Son bastante más chiquitos. Fíjense que en este caso, digamos, se encuentran muy en la cercanía con otros hornos o con alguna torre de destilación. Básicamente son más fáciles de ubicar, son muchísimo más económicos porque justamente lo que tienen es eh, un diseño mucho más compacto. Suelen tener sus quemadores, digamos, en las bases. Y este es un corte, digamos, de, de la sección transversal, ¿no? La realidad es que también, como yo les estaba mencionando, la zona radiante es muchísimo más grande que la zona convectiva y la idea es que en este caso los quemadores siempre estén muy cerquita de los tubos. ¿Eh? Por ahí en el caso de los hornos de la zona de los tipo cabina suelen estar muchísimo más alejados. A ver, dame un momento, por favor. Ahí está. Bien. Bueno, una de las cosas que les quería mostrar acá, digamos, ¿no? Tal vez en este bosquejo se logra determinar de que la entrada, digamos, ¿no? Termina estando en la zona convectiva. Tal vez acá no se menciona acerca de la zona de la salida, pero siempre suele generarse por ese espacio. Acá tal vez algo interesante, digamos, es que se puede identificar una puerta de acceso, ¿sí? Donde uno normalmente puede hacer un monitoreo de cómo se está dando la combustión. Uno normalmente en las recorridas tiene que poder hacer ir mirando y monitoreando sobre cómo viene la combustión y cómo se está dando ese fenómeno, porque tiene que lograr identificar eh, cuándo se puede llegar a generar un faltante de oxígeno, ¿sí? Producto tal vez de un incremento en la carga. Normalmente cuando uno eleva la carga, a ver, como sabrán, las refinerías operan en continuo 24/7 y entonces tal vez por alguna cuestión, digamos, de carga o de lineamiento, hay que justamente incrementarlo, entonces suele darse tal vez un faltante de oxígeno, ¿sí? Y entonces se genera cierto tipo de inestabilidad. Entonces es por eso que siempre se monitorea. En algunos casos es a través de esta puerta, que en realidad es una puerta de acceso para ingresar durante las etapas de parada, ¿sí? Pero tal vez puede llegar a tener una mirilla. Normalmente, una de las cosas que donde suele suceder es que haya mirillas en las zonas radiantes, ¿sí? Como para poder ver la combustión desde ese lado, o bien desde la zona convectiva, ¿sí? Suele haber algunas mirillas que se encuentran en el tope, como para poder hacer un paneo general de cómo está la combustión. Em, Bien, ¿qué más? Vamos a pasar un poquito por acá. Bueno, vamos a ir viendo un poco las principales diferencias entre el horno tipo cabina y tipo cilindro. Bueno, a ver, acá las ventajas es que
no tienen efectos adversos en la carga hidráulica. ¿A qué hace referencia esto? Fundamentalmente a cómo los tubos suelen estar en un tipo de S. La realidad es que no encuentran tanta tortuosidad para el avance versus el tipo cilíndrico que tiene que subir y bajar constantemente, ¿sí? En ese caso la S, digamos, la fuerza de la gravedad ayuda mucho a que pueda fluir. Entonces de esa forma no se generan tantos inconvenientes de carga, ¿sí? Pueden tener fuego horizontal, si ya sea lateral o frontal, como habíamos mencionado anteriormente. Hay una gran separación entre quemadores y tubos, entonces la realidad es que puede haber un control tal vez un poquito más localizado, ¿sí? No se da el fenómeno de que se peguen llamas, ¿sí? ¿Cuándo se da eso? Cuando yo tengo los quemadores muy cerca, lo que puede pasar es que se unan dos llamas y terminan haciendo una llama más alta. Entonces, lo que suele suceder es que hay un impacto en los tubos y eso puede llegar a generar un deterioro en el tubo mismo. Hay una superior distribución de calor en toda la longitud de los tubos, así porque al tener toda esa sección, digamos, lo envuelve tal vez más fácilmente y eso tal vez es lo que hace referencia al acto factor de servicio, que quiere decir que se intercambia calor con mayor facilidad. Suele ser bastante, en realidad entre 10 y 15% va a depender, digamos, ¿no? Del tipo de diseño, pero suele ser bastante superior comparado con el cilíndrico, necesita más espacio en planta, ¿sí? Y tal vez es difícil de mencionarlo en una foto, pero realmente son mucho más grandes. Se necesita mayor tiempo de instalación y esfuerzo para, bueno, para grandes hornos, es porque justamente suelen estar pensados para cargas altas. Y cuando hice mayores problemas de soportes en tubos intermedios es porque tal vez al darse parte de ese tipo de lineamiento en ese, suele suceder de que necesitan más soportería y eso hace que muchas veces terminen cayendo y generando un poquito de pandeo. Bien, respecto a los hornos tipo cilíndrico, ahora va a ser un poquito al revés, ¿no? Lo que era la desventaja para con uno va a ser la ventaja por el otro, va a ser de un 10 a un 15% menor, no requiere tanto espacio en campo, entonces eso beneficia mucho respecto en el piping, ¿sí? ¿Por qué? Porque los tubos son muy costosos. Em, la realidad es que hasta a veces, digamos, los tubos dentro de un horno se diseñan específicamente para no solamente la corriente, sino para la temperatura a la cual uno quiere alcanzar. Es una realidad de que hay muchísima especificidad con eso, entonces lograr el, el disminuir el piping es algo sumamente importante. Y además, digamos, no solamente por el interior del horno, sino también por parte de las otras corrientes, ¿no? Que cuando yo quiero alcanzar a una torre, no necesito tanta tubería como para poder alcanzar, digamos, mi objetivo. Tiene un menor costo de montaje, ¿sí? Realmente es mucho más fácil. Esto tiene que ver más que nada en las etapas iniciales. Hay una mejor distribución de calor a través de cada paso. Bueno, esto es en el caso de que em, un horno puede tener más de un paso, ¿sí? Eso va a depender, digamos, de cómo quiere operarse a, darse el proceso, digamos, ¿no? de separación. Tiene menor problema de soporte. Bueno, los problemas de influjo de dos fases es más factible, ¿sí? ¿Por qué? ¿A qué hace mención a esto? Em, Pensemos que justamente como por este fenómeno, digamos, de que terminan siendo em, como los tubos son verticales, ¿sí? En la zona radiante se pueden llegar a generar algún inconveniente entre pasar de la fase líquida a la gaseosa, entonces eso suele generar algún inconveniente y zonas donde hay más calor dentro de un tubo. Aumenta justamente la caída de presión y comparado, digamos, con el horno tipo cabina, digamos, tiene una distribución muchísimo más pobre del calor en la zona radiante. Bueno, eh, me gustaba tocar un poco lo que es el objetivo del piso del horno. Por qué le hacemos tanta importancia al piso, ¿no? Porque la realidad es que además de darle estructura, ¿sí? Una de las cosas que que es muy necesaria del piso es que ustedes imagínense
que, miren la distancia que hay desde los tubos, este es un horno tipo cilindro. La distancia que hay desde los tubos a los quemadores. Acá hay mucha temperatura. Entonces, el piso, una de las cosas que va a hacer es aislar eh, al horno de el exterior. Hay un fenómeno muy importante a pensar en lo que es la transferencia del calor, es que el calor siempre se va a transferir del punto más caliente al punto más frío, ¿sí? Entonces, ustedes imagínense que siempre tienen que tener en la cabeza de que a los tubos por adentro les está pasando una corriente más fría. ¿Por qué? Porque la verdad es que nunca va a alcanzar, digamos, esos 900 o 1200 grados que estábamos hablando. Este, siempre en el interior, digamos, va a estar más frío y va a estar refrigerándolo constantemente. Imagínense ese efecto también con el exterior. Uno siempre tiene que pensar de que, imagínense que, bueno, lo vamos a discutir un poquitito más adelante, pero eh, si acá adentro estoy a 700 grados y afuera estoy a 40 grados como un día de mucho calor, el delta de temperatura que yo tengo es de 660 grados. Entonces, ¿qué es lo que va a tender a pasar? Que el calor del horno se va a terminar yendo al ambiente. Entonces, es por eso que es muy, muy importante que un horno esté aislado, tanto en el piso como como en las paredes. ¿Sí? Entonces, el piso es la base de la carga de todo el horno. Sostiene al refractario, que es justamente el componente, digamos, ¿no? Con el cual está hecho el piso. Va a sostener a los quemadores, ¿sí? Que es, digamos, además de los tubos, ¿no? Digamos que desde el lado del proceso es sumamente importante. Quienes terminan dándole calor son los quemadores, así que juegan un papel fundamental. Y ni hablar que, digamos, otras partes de estructura, como son todas las chapas y demás. Debe resistir justamente las altas temperaturas, las cargas mecánicas y las vibraciones. Ustedes piensen que acá está vibrando todo, porque todo está siendo empujado por bombas. Entonces todo eso vibra, siempre hay mucho ruido cerca de un horno. Porque además también todos los gases que están en el interior terminan generando una suerte de turbulencia. Bueno, es una protección térmica porque al igual que las paredes, el piso se reviste con material refractario y aislante para minimizar las pérdidas de calor del suelo hacia el suelo de su fundación. Bien, fíjense, bueno, ahora lo vamos a ver también en parte de las secciones. Esto que ven acá, además de ser el quemador, que en realidad el quemador se encuentra por debajo, son llamadas las bocas de fuego, ¿sí? Lo que van a hacer es, como acá hay mucha temperatura, ¿sí? Van a terminar porque digamos, acá se dan los quemadores, ¿sí? Están compuestos por distintas lanzas de gas y demás, va a tender a proteger al piso mismo del quemador. Entonces, se suelen dar como algunas juntas y demás, y acá tienen otro tipo de material como para poder protegerlo, porque si no se terminan generando con el paso del tiempo unas fisuras, ¿sí? El- es, yo, la verdad es que tomen con pinzas un poco lo que voy a decir, pero no tengo tan en claro el costo del material, pero sí les puedo decir que durante una parada, cuando hay que hacer una recuperación del piso, suele llevar mucho tiempo. Y eso tal vez se traduce en un costo alto porque en las paradas de planta uno lo que suele minimizar es el tiempo en el cual termina dándose toda la parada de planta, ¿sí? Entonces, la realidad es que es sumamente importante, digamos, porque en una refinería los ciclos están dados a ver, las paradas están dadas por los distintos ciclos. Entonces, una de las cosas que tenemos que evitar es generar una alteración a un equipo, en este caso un horno. Aguárdame un momento que quiero agregarlo, Tomás. Ahí está. Usted no les deja admitir, ¿no? A chicos que estén afuera, no, ¿no? ¿Solamente yo lo puedo aceptar? Ah, ok, ok. Disculpen si por ahí a veces no lo logro ver a todos, pero em, por ahí me concentro tanto en la otra pantalla que no termino viéndoles. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es que
la importancia, digamos, que juega el rol de tanto el ingeniero de procesos como el ingeniero de combustión en el monitoreo de esto es que eh, uno en una parada de planta, el objetivo fundamental es poder llegar trabajar al máximo a los catalizadores que se encuentran en los reactores. Entonces, brindar un problema por un equipo que no es ese, algo no funcionó. Entonces es por eso que siempre hay que estar monitoreando. No quiere decir, digamos, que si se genera un inconveniente en lo que es el piso del horno, porque, digamos, este tipo de construcciones se suelen hacer cuando se construye el horno por primera vez y uno espera que dure entre unos 50 y 60 años. Pero en función de cómo haya operado en ese tiempo, se pueden llegar a hacer algunos levantamientos o algunas fisuras. Entonces, es fundamental trabajar en los mejores rangos operativos, ¿sí? Em, bien. Bueno, nos vamos a ir. Pensé que tenía una diapositiva más, ¿no? Bien. Habíamos hablado un poquito de los tubos. Ahora en este caso vamos a hacer un especial énfasis en lo que es la zona radiante, ¿sí? En este caso, lo que van a poder ver es cómo es cómo está orientado un arreglo de tipo arco, ¿sí? Acá lo que van a ver ustedes es que no es que hay una fila única, sino que cuando nos metemos hacia adentro, digamos, ¿no? De esta imagen, suele haber una serie de arcos, uno al lado del otro. Y en este caso, lo que tenemos son dos colectores, ¿sí? Uno que es el colector de entrada y otro que es el colector de salida. Dependiendo, digamos, de la perspectiva, va a ser uno u otro. Pero el objetivo, digamos, en este caso es que se incremente la temperatura en todo este recorrido, ¿sí? Y termine saliendo. Este es un típico caso de un horno reformado, ¿sí? Donde uno suele ir, eh, estar previamente a un reactor más que a una torre. Em, en este caso tenemos un quemador con un solo lado, ¿sí? Entonces eso quiere decir que ustedes fíjense que las paredes del tubo, perdón, sí, las paredes del tubo van a tener un solo impacto, digamos, de llama, ¿sí? En sus cercanías, versus el de doble fuego, ¿sí? Que tiene dos, tanto uno de un lado como del otro. Ya vamos a ver ahora un poquito más adelante que hay otros efectos, digamos, con lo que son las paredes por el proceso de radiación. Pero bueno, el objetivo, digamos, es ese, es que en todo su recorrido vaya elevando la temperatura y termine saliendo, ¿eh? eh, Cuando uno, digamos, habla de que el arreglo es de doble fuego, en realidad, o de simple fuego, siempre está haciendo énfasis al tubo, ¿sí? No es al quemador, porque fíjense que acá eso suele ser una confusión un tanto común de por qué se dice doble fuego si yo estoy teniendo tres filas de quemadores, y en realidad es por cómo el tubo ve al fuego, ¿sí? O sea, a la fuente de calor, mejor dicho. Este, bien. Vamos a ver algunas de las notas que teníamos acá. Bueno, la disposición de los tubos en relación con en los quemadores y el material refractario crea la base para su clasificación como tubos radiantes, de un solo lado o ambos, y es en este caso lo que habíamos mencionado anteriormente. Bueno, claramente los tubos pueden transportar un líquido. El calor radiante de los quemadores y el calor convectivo de los gases de combustión se transfieren a los tubos, eso ya lo habíamos mencionado. Luego el calor se envía. Bueno, creo que la mayoría de las cosas las hemos mencionado. Por ahí hago alguna pausita como para leer todo por si me llega a olvidar alguna cosa, pero por ahora venimos bien entrenados. Hasta ahora, hasta acá, vinimos todo bien. ¿Hay alguna inquietud o alguna curiosidad? Ah, bárbaro, gracias, Luciano. Bien, un poquito lo que les venía mencionando acerca de las temperaturas, ¿sí? Vamos a hacer un especial énfasis, digamos, en este tema de siempre estar pensando, a ver, vieron que yo les comentaba en un principio que quería que ustedes tuvieran algunos conceptos como para poder hacer como un troubleshooting. ¿Saben lo que es un troubleshooting? Porque por ahí yo dije troubleshooting es un concepto que por ahí yo lo tengo muy en claro. ¿Alguno ha trabajado alguna vez con algún troubleshooting? Un troubleshooting, digamos, es encontrar la causa raíz del problema, ¿sí? Y porque yo tengo varios conceptos o varios indicadores que me ayudaron a identificarlo, ¿sí? Se dice troubleshooting o causa raíz.
Que entonces por distintas cosas que yo he visto que hayan funcionado mal, dije, acá estoy encontrando el problema. Entonces, muchas veces lo que suele, a mí me facilitó mucho es pensar que yo estoy adentro del horno y decir, bueno, si yo tengo que pensar que tengo una temperatura muy alta y termino viendo, por ejemplo, que en las chapas, ¿sí? Por tal vez alguna imagen termográfica, ¿sí? Veo que hay mucha temperatura de un lado y poca temperatura de otro, algún problema estoy teniendo en una sección particular. O bien, ya vamos a ver más adelante alguna imagen de lo que es una TMT, que significa Thermal Metal Tube, ¿sí? Que es un instrumento que sirve para medir la temperatura de la piel de tubo, ¿sí? Que digamos me termina indicando sobre cómo em, s- lo que intenta hacer es como simular la temperatura a la cual estaría el tubo. Si yo tengo más temperatura de un lado que de otro, por ejemplo, vamos a citar un ejemplo por acá, si yo tengo mucha más temperatura, yo esperaría tener más temperatura acá que acá, porque em, en este caso que fuera la salida, ¿no? Porque justamente se va calentando toda la corriente de proceso y está por salir, pero sería muy raro que yo viera un tubo más caliente que otro. Eso quiere decir que en algún lado estoy fallando. Entonces siempre hay que ponerse a pensar un poquito en eso. Em, bueno, fíjense el segundo comentario, que es bastante interesante. Para soportar dicho calor, se debe mantener el flujo a través de los tubos radiantes para evitar el sobrecalentamiento y posibles daños o fallas en los tubos. ¿Qué quiere decir esto? Una de las cosas que yo siempre tengo que hacer es, ustedes, repito, piensen que están adentro de un horno. Lo más importante es que la distribución de calor sea lo más homogénea posible. ¿Por qué? Porque si yo uno de los comentarios que les dije es que el tubo siempre está refrigerado por la corriente de procesos. Entonces, si yo tengo una diferencia, tengo tal vez más caudal que me está pasando por uno que por otro, un tubo se va a calentar más. Entonces va a tener un proceso térmico distinto y después lo que va a pasar es que se pinche. ¿Sí? Eso sería terrible. Recuerdan que habíamos mencionado anteriormente que cuando nosotros queremos llegar a una parada de planta, lo peor que nos puede pasar es que se pinche un tubo. Eso inmediatamente hace que se pare la refinería por completo, porque realmente se puede llegar a dar un caso de seguridad de procesos, sí, muy alto, porque imagínense que todo lo que está circulando por adentro de los tubos es sumamente inflamable. A diferencia de las calderas, digamos que como circula agua, tal vez uno puede extender un poquito más el tiempo, adentro es sumamente peligroso. Este, entonces, ese tipo de cosas me suelen ayudar con una termografía. ¿Sí? ¿Qué es una termografía? Es una imagen, ¿sí? Que se saca con una cámara especial, que termina mostrando un mapa de distintos colores con unas referencias de temperatura. ¿Sí? Entonces, lo que se hace es se setea, va una persona en especial para hacer eso, lo que hace es setea a la cámara en ciertos rangos y lo que se va viendo es cómo se termina generando esa distribución de calor. Entonces, si yo tengo concentrado eh, el calor en una de las zonas, puede ser que yo tenga un problema con un quemador en particular. Entonces, de esa manera, lo que tengo que intentar hacer es, o bien le doy más caudal, como para que pase por ese ramal, o bien disminuyo tal vez la carga térmica que está liberando ese quemador. ¿Sí? Bueno, respecto de los tubos, en general son de acero de carbono. Tal vez puede ser alguna aleación también, ¿sí? Que esas aleaciones son súper específicas. Muchas veces también eso lo que hace que sea muy complicado es que sean muy difíciles de conseguir. O bien, digamos, pueden ser de acero inoxidable. Eso también suele darse. Bueno, hablábamos de en la zona radiante, ¿sí? Fíjense que este caso, digamos, es el particular de un simple fuego. Yo tengo una llama, ¿sí? Que se termina o sea, un tubo que termina encontrándose con una llama, y esto es un poquitito, digamos, la distribución de calor alrededor del tubo. ¿Qué pasa? Va a encontrar mucho calor enseguida, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que va a pasar? El calor, ¿sí? Se va a transmitir no solamente, digamos, la conducción va a ser muy chiquita, fundamentalmente va a ser eh, calor por convección, digamos, por el movimiento propio de, de los gases de combustión, por radiación claramente, ¿sí? Y a su vez, como el calor va a pasar a través de los tubos, va a rebotar porque las paredes están aisladas, ¿sí? Con refractario. Entonces,
Es por eso, digamos, ¿vieron las parrillas que suelen tenerse ladrillos refractarios? El objetivo que tiene es a poder aprovechar el mayor calor posible. Entonces, lo que hace es, ¡pum!, hace que rebota. Entonces, digamos, fíjense que va a ser muy distinto el calor al cual se va a someter este tubo en un simple fuego que en un doble fuego. ¿Eh? Bien, vamos a avanzar un poquito más. ¿Ves? Este es el caso en el que yo les decía. Fíjense que, digamos, como en ese corte, ¿no? Lo que va a encontrar es una mayor área, ¿sí? De un flujo de calor alrededor del tubo. Y tal vez, digamos, habría que tener un poquito más fino, pero pensar que debería haber una diferencia, digamos, entre, a ver si puedo ver en esta imagen. Fíjense que acá la llama, digamos, tal vez está un poquitito, la llama no, disculpen, la temperatura debería ser, como en este caso está un poquito más amarillento claro, lo que va a intentar hacer es mostrar que esa distribución de calor está más acentuada en un lado y tal vez, eh, como está un poquitito más pandeado para este lado, ¿sí? Es más grande que acá que allá, ¿sí? Esto es porque recibe muchísimo más calor de una zona que de otra. En este caso acá es prácticamente la misma. Bien, vamos a adelantar un poquito más. Bien, zona convectiva. Esto es re interesante. Dijimos que los tubos de la zona radiante van a ser los que van a estar enfrentados a más calor, ¿sí? ¿Qué pasa? Todo eso, toda la corriente de proceso que pasó por esos tubos chupó mucho, mucho, mucho calor. Entonces, básicamente, los gases que estaban ascendiendo perdieron capacidad de entregar calor, ¿sí? Porque la temperatura, digamos, fue ascendiendo a medida que fue circulando a través de los tubos de la zona radiante. Entonces, ¿qué pasa? Yo acá sigo teniendo bastante calor. Entonces, ¿qué es lo que voy a querer? Voy a querer poner muchos más tubos que los que pongo normalmente en la zona radiante. Tal vez los tengo más largos, sí, pero yo acá tengo un montón de tubos más. Y esos son los tubos de la zona convectiva. Recuerden que una de las cosas que habíamos dicho era que yo no quería encontrarme rápidamente con mucha temperatura. Entonces es como que de alguna forma lo voy haciendo progresivamente, voy incrementando la temperatura de calor. Ahora, ¿qué pasa? En esta zona, ¿sí? En los primeros dos filas de tubos, hasta tres puede llegar a ser, pero normalmente siempre suele ser dos, yo tengo mucho, mucho calor. Entonces, lo que suelo tener son unos tubos que se llaman de zona escudo, ¿sí? Donde son un poquitito más gruesos, no tanto como la zona radiante, pero sí más gruesos que los que se encuentran en la zona de convectivo netamente. Y acá ya empiezo a tener algunos tubos que están aletados. ¿Por qué están aletados? Es porque lo que yo estoy brindándoles es una mayor área de contacto. ¿Sí? ¿Vieron los aires acondicionados que tienen chapita, 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 chapita? Eso es porque quieren transferir muchísimo calor al revés. En vez de transferírselo al, a la corriente que está pasando por el interior, se lo transfieren al ambiente. Acá en este caso es exactamente lo mismo. Yo creo que haya mucho área de contacto para que todo eso esté caliente y pueda ser transferido hacia el interior de la corriente de procesos. Ahora, ¿qué pasa? A veces, digamos, uno puede también querer aprovechar parte de ese calor residual, ¿sí? Porque aún así nos termina sobrando, y lo que puede llegar a hacer es usar tubos recuperadores de calor residual. ¿Qué quiere decir esto? Que puedo meter una corriente que tal vez no es tan importante, pero que la puedo aprovechar térmicamente, ¿sí? Porque acá me está sobrando calor todavía. Normalmente esto suele darse cuando queremos sobrecalentar vapor. ¿Sí? Viene alguna corriente de vapor, pum, la sobrecalentamos. Puede ser que calentemos agua también, pero mayoritariamente lo que vamos a hacer es calentar u otra corriente o justamente vapor. Bien, en esto justamente es en lo que hace más énfasis este comentario de acá. Bien. Quería mostrarles un poquito sobre cómo pueden ser los tubos aletados. Y pueden ser pernados, ¿sí? Que ya ahora vamos a ver una imagen que básicamente tiene pernos, o bien las aletitas, como veníamos viendo en el comentario que yo les hacía de los aires acondicionados. Bueno, se ubican siempre encima de la sección radiante. eh, es justamente la etapa previa a la chimenea, con lo cual, si nosotros llegamos a tener algún inconveniente, pensemos que si yo digo, che, tengo la temperatura muy caliente en la zona, en la chimenea, ¿qué puede estar pasando?
Y puede ser que me esté pasando poco flujo por la zona convectiva. O puede ser otra cosa. Imagínense que como yo tengo un horno que hace mucho tiempo que está operando y yo tengo algo de refractario, así que no necesariamente tiene que ser manta, sino que puede ser alguna especie de masa, se haya caído y haya generado algún flujo preferencial de calor. Entonces eso lo que va a hacer es que haya alguna zona que esté más caliente que otra, entonces se transfiere más el calor, entonces digo, tengo que estar pensando que tal vez en una parada voy a tener que hacer alguna limpieza, ¿sí? Em, bueno, esto de la zona de tubos escudos que les mencionaba, que eran unos tubos más lisos. Este, también justamente se los menciona como que son tubos de choque. Y bueno, los tubos de calor residual que ya los habíamos mencionado anteriormente. Bueno, miren, estas son las imágenes, ¿no? Literal, son todos estos tubos así. Normalmente suelen encontrarse cuando uno está en una, después de una parada de planta, suelen encontrarse todos rojizos, ¿sí? ¿Por qué rojizos? Porque básicamente suele pasar de que se cae parte de material refractario, al cual se le puede impregnar algún compuesto azufrado, ¿sí? Rojizos, amarillentos. Siempre es sumamente importante si están haciendo alguna limpieza de algún tubo. En este caso, que se hace realmente es una hidrolavadora o algo que termina estando a alta presión. Una de las cosas que suele pasar es que tenemos que tener mucho cuidado de no aspirar ninguno de los gases que se pueden llegar a liberar por ahí. ¿Eh? Bueno, pared del horno, voy a ir hablando un poquito sencillo con esto, pero un poquito hacia la misma referencia que con el piso, ¿sí? Básicamente son chapas que tienen algunos ladrillos o materiales refractarios que justamente lo que van a intentar hacer es evitar la salida del calor hacia el exterior. Tiene una protección metálica. Fíjense que en este caso, como ha pasado buen tiempo, se ha deteriorado la pintura, pero suele tener una protección de pintura en el exterior, ¿sí? Porque, bueno, Consulta, ¿por sí, fuera tienen algún tipo más de revestimiento o una pintura, directamente solamente una Ah, ok, pintura. Suele ser una pintura que hasta incluso puede tener algún tipo de sílica, ¿sí? Como para evitar incluso esa transferencia, pero claro. bueno, depende mucho de justamente de la posibilidad que uno tenga de pintar el horno, porque imagínense que eso realmente está a alta temperatura. Yo les podría asegurar de que pueden estar a unos 50, 60 grados en el exterior, ¿sí? En un día normal de 24 grados. Es bastante agobiante, ¿sí? Estar en esas instancias, en las cercanías, porque realmente el calor es muy, muy alto, y más que uno tiene que tener todo lo que es la ropa de protección. em, Realmente suele ser bastante incómodo, así que realmente pintar un horno en operación se puede hacer, es bastante complicado, especialmente porque las superficies realmente están tan calientes que uno tiene que tener mucho cuidado de no tocarlo, no entrar en contacto con la piel, pero bien, básicamente tiene eso. Bueno, quería compartirles un poquito cómo suelen ser las mantas, ¿sí? Que suelen ser de un tipo de fibra con algunos silicatos. Ahora me voy a mostrar un video que está bastante lindo. Bueno, ustedes piensen una cosa. Si yo estoy bien aislado, una de las cosas que más voy a hacer es disminuir el combustible. Es clarísimo. ¿Por qué? Porque yo no necesito tanto, en el caso de, digamos, que yo utilice un combustible líquido, que ahora lo vamos a ver más adelante, yo una de las cosas que voy a tener que tener cuidado, o sea, que voy a ganar como beneficio, va a ser que voy a necesitar gastar menos combustible para llegar al mismo objetivo de temperatura. Bueno, además, una de las cosas que puedo hacer es que haya una distribución del calor también que sea uniforme. Es la verdad que es bastante interesante. Fíjense acá, a ver, vamos a ver si podemos activar el video. Me van a tener que... A ver, está. Bueno, esta es la imagen de un horno en operación, ¿sí? No se escucha, ¿verdad? Ahí está. Quería que no se escuche porque realmente... Vamos a ver si lo podemos... Voy a poner... por favor, tengan cuidado porque le voy a subir un poquito el volumen como para que tengan una noción del sonido que hace. A ver, ahí ¿lo escuchan bien? No, no se No, escucha, no se creo que cuando escucha. ¿No se escucha compartís hay nada? una manera de Bueno, que no se te... seguramente
Después les voy a compartir el video como para que lo tengan, pero realmente el sonido es muy, muy fuerte. Uno por eso siempre tiene que estar utilizando una doble protección auditiva, ¿sí? Eh, pero bien, lo que quería que vieran es que en esta sección, ¿sí? Este es un horno nuevo, eh, tiene toda una manta que está blanca en este caso, ¿sí? Pero es bien, bien gruesa la protección que tiene, ¿eh? Y bueno, van a ir observando en el interior. A ver si puede ver más para allá. Bueno, ¿ven? Em, Está todo completamente protegido para con eso. Miren dónde están los tubos. ¿Eh? Este es el arreglo. ¿Se recuerdan que yo les dije que iba como un arco y que tenían que meterse como para adentro? Bueno, este es el caso. ¿Sí? Hay una filita al lado de la otra. Y en este caso, este es de simple fuego, ¿sí? Porque no se alcanza a ver atrás. Fíjense que acá directamente lo que se ve ya es directamente la pared. Y eh, nada, tiene una buena cantidad de protección de justamente de esta, eh, de esta manta cerámica bueno, que lo ayuda a protegerlo, ¿no? Bueno, vamos a ir con de las etapas del corazón de los hornos, que son los quemadores, ¿sí? Bueno, acá les quería mostrar varios tipos de quemadores. En este caso, digamos, lo vamos a volver a repasar. Este es un quemador de calderas. No voy a adelantarles nada, lo vamos a guardárnoslo para después. Pero quería mostrarles un poco cómo son los distintos tipos de quemadores. Este es un quemador de gas, ¿sí? Tiene cuatro varillitas y tiene dos orificios muy chiquititos, ¿sí? Acá directamente le entra gas de refinería, esos se van por las puntas y se queman, ¿sí? Se produce ese fenómeno de que habíamos hablado de la combustión, que yo libero gas, hay un chispero por ahí cerquita, ¿sí? Que está en otro lado, en este caso el piloto acá no se encuentra, ¿sí? A diferencia de este que es compuesto, que ya voy a ir ahí. Em, este es un quemador de combustible líquido, ¿sí? Ahora vamos a hacer un poquito una mención acerca de esto. Em, y bien, esta es una combinación porque tenemos, estos son los tips de gas y que por donde van a salir el gas, ven que, a ver si se puede ver bien acá. Dígame si se ve bien. ¿Se ve? Que acá hay un orificio. Acá en este caso em, son orificios de lanzas que se llaman primarias, ¿sí? Porque sale el gas por acá. Estos son secundarios, que es una quema posterior que se hace. Y acá en el medio tenemos la lanza de combustible líquido. Y en esta sección se encuentra el piloto, ¿sí? Ya vamos a ver bien lo que es el piloto, pero básicamente es un chispero continuo que va a ser la fuente de ignición para nosotros, para mantener una combustión siempre estable. Entonces, una de las cosas que suelen tener, digamos, es que se produce esa quema, ¿no? Porque se encuentra la salida del combustible, sí que ya se puede hacer líquida, como en este caso, o gaseosa. Y acá lo que van a ver, estas puertitas son los registros de aire, que ahora ya lo vamos a ver en una mejor imagen. Entonces se va a encontrar la chispa del piloto, el gas que está saliendo en este caso, o el líquido, y el aire que se encuentra acá, entonces se va a terminar dando el fenómeno de la llama. ¿Sí? Bien. Entonces, por un lado lo que vamos a tener son los tips de gas. ¿Vieron eso que yo les mostré por ahí? Son los de este caso. Pueden ser así, con una cabeza bastante grande, digamos, literal como mi mano. Suelen tener orificios por donde termina saliendo el combustible al todo el perímetro o en una sección, digamos, radial. Y bueno, se caracteriza por tener como combustible al fuel gas, ¿no? Solamente fuel gas. Si yo estoy hablando de un quemador de gas, es porque solamente pasa gas, no pasa combustible líquido. Y el aire ingresa por estas puertitas, como vieron recientemente. Justamente, digamos, a medida que yo aumento la carga en un horno, voy a necesitar más calor, voy a pedirle más gas, ¿sí? Entonces, si yo le pido más gas, muchas veces voy a necesitar abrir un poquito más esas compuertas, ¿eh? Y acá lo que se puede ver es el piloto, ¿sí? Bueno, en el caso del combustible líquido, ¿sí? Vieron que acá está bastante sucio y que se puede ver. ¿Por qué es esto? Porque el combustible líquido, o sea, un quemador de combustible líquido tiene esta forma. Tiene un martillo, ¿sí? Por el cual es alimentado el vapor por un lado y el combustible por el otro. Y se termina encontrando como con eh, una pastilla,
¿sí? Donde se termina atomizando ese combustible que está entrando. Fíjense una cosa, el combustible líquido va a entrar siempre, porque son dos varillas concéntricas, ¿sí? Va a estar ingresando por el tubo interior, ¿sí? Y ese es calentado de alguna manera por fuera por el vapor que va a ir haciendo o sea, como que se va a ir, va a entrar de una manera muy turbulenta y les repito que es vapor, ¿sí? Y se van a encontrar acá en estas pastillas, va a aparecer como un atomizador, ¿sí? ¿Por qué quiero eso? Porque lo que yo quiero ubicar es que sean las gotitas lo más chiquititas posibles. ¿Por qué? Porque ustedes imagínense que si yo tengo una gotita muy chiquitita, tengo mucho área de contacto. ¿Sí? Que comparado con, con unas gotas muy grandes. Entonces eso hace que combustión es más fácil y que en realidad que se haga una reacción química de una manera más rápida. ¿Sí? Entonces, por un lado va a ingresar el vapor, que en este caso ingresaría, les repito, por el exterior y el combustible líquido entraría por el interior. ¿Sí? Los quemadores de combustible líquido necesitan muchísimo más aire que el gas. ¿Por qué? Porque normalmente el gas son un montón de moléculas mucho más chiquititas, entonces se encuentran más rápido con el oxígeno. Eso es lo que suele suceder con los combustibles líquidos, de que suelen combustionar más difícilmente que con un quemador de gas. Normalmente cuando uno está empezando a poner en marcha en una caldera o un horno con combustible líquido suele darse un poco de humo negro. No es para asustarse, pero tiene que ser en un tiempo muy corto. ¿Sí? Bien, avanzamos. Piloto. ¿Qué es el piloto? Es un quemador aparte. Yo lo tomo como un quemador aparte. ¿Por qué? Porque tiene un registro de aire, ¿sí? Que es, digamos, por donde termina ingresando, ¿sí? El aire, ¿sí? Y va a generarse como una llamita, en la punta. En este caso acá siempre se ve que tiene que estar cerca del tip de gas. Este tiene una forma bastante particular, este tip de gas que parece un abanico. ¿Y por qué es eso? Porque tiene que ser es una fuente de seguridad. El piloto lo más importante es que es una fuente de seguridad que me va a permitir siempre tener alguna llama, porque por ejemplo, si se puede dar algún apagón o algo y sigue saliendo gas, yo necesito sí o sí tener una llama para que siempre esté encendido, ¿sí? Normalmente al piloto, y hasta por una cuestión de la norma, siempre hay que alimentarlo con un gas natural de una red externa. ¿Por qué? Porque en cualquier inconveniente que yo tenga, supongamos que se me para radicalmente la planta y la quiero volver a encender, bueno, necesito sí o sí que el quemador tenga una alimentación de un gas externo. Normalmente suele ser natural porque el consumo es bajo y está alimentado en la red. Es muy difícil que se dé que en el exterior, digamos, tengamos una, algún inconveniente para alimentar de gas natural, pero eso son las cosas más importantes. ¿Eh? Bien, hablamos de registros de aire. Bueno, ¿se acuerdan que hablé de esas Eh, puertitas? Nico, Sí, te quería consultar por el sí, anterior, el quemador de líquido, justo había arrancado sí. rápido en el otro. ¿Cómo no? En- se, o sea, se envía vapor y combustible dentro de la cámara. Correcto. Correcto. Lo que vamos a ver es que es, por un lado, el vapor, ¿sí? Que se produce de una red externa y el combustible líquido que pasa por su interior. Y se encuentran con esta patillita que es esta, ¿sí? Y tiene estos distintos orificios donde se termina atomizando. Y en este caso, vamos a volver un poquito más para atrás, acá se van a terminar encontrando el, el tip, digamos, de combustible. ¿Sí? ¿Lo alcanzan a ver? Tal vez esta imagen por ahí está un poquito oscuro, pero es muy parecida a esta. Y abajo de los quemadores de combustible líquido suelen tener otro registro de aire. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Quedó La claro, Juli? proporción vapor, combustible, Sí, ¿cuánto bien. vapor? Muy buena pregunta. La realidad es que suele ser 3 veces el caudal de combustible líquido que estamos proponiendo. Pero normalmente uno lo que suele hacer es hacer una inspección visual y saber de que si se está atomizando bien. Fundamentalmente siempre es eso. Por regla del pulgar uno sabe que son esas 3 veces. También ahí hay una de las cosas que tengo que siempre poder monitorear es la presión a la cual está saliendo para evitar romper un tip, evitar que esté sumamente caliente, perdón, que esté sumamente frío, digamos, ese vapor, porque yo quiero que todo esté caliente, ¿sí? Imagínense que cuando yo utilizo combustible líquido, el vapor está ingresando a
300, 400 grados y en el interior yo tengo 700. Entonces ya estoy generando un delta térmico si yo me paso todavía mucho más de caudal. Pero más o menos es esa la proporción. Bien, Joya, gracias. seguimos. No, por favor. Los registros de aire son estas puertitas, así que normalmente se abren y se cierran. Vamos a ver más adelante lo que es el damper, ¿sí? Es una, digamos, para ir resumiéndolo, los registros de aire justamente son esos, es la entrada de aire. Estos se llaman registros de aire secundarios, ¿sí? Porque eh, justamente lo vamos a poder ver bien acá en el corte. Cuando uno hace un corte en un plano, eh, l- en las lanzas, digamos, se termina encontrando primero con el aire de este registro versus este. ¿Sí? La verdad es que tendría que haber puesto alguna imagen como para hacer un poquito más claro, pero básicamente imagínense que este es el quemador, ¿sí? En su totalidad. Acá lo corto con un eje. El primer registro que se encuentra es este y el segundo es este porque está justamente más alejado. ¿Sí? Entonces, los registros, cuando yo utilizo combustible líquido, puede que no me alcance con el aire que ingresa por estos registros. Entonces, sí o sí necesito un registro extra. ¿Qué sucede? Que, digamos, esto, si yo no estoy utilizando combustible líquido, siempre tiene que estar cerrado. Porque si no me genera alguna turbulencia en el interior. ¿Eh? Bien. No voy a entrar mucho más en detalle porque ya algo lo mencionamos antes. Fíjense un poquito las bocas de fuego vista desde arriba. Están las muflas, ¿sí? Que son estas. Perdón, estas son las muflas, estas son las bocas de fuego, que básicamente acá es donde yo suelo poner el combustible líquido, porque a su vez quiero evitar dañar el resto del quemador. Y este es el damper. Bueno, ¿qué es el damper? A mí el ejemplo que más me gusta poner es, ¿vieron cuando uno va a un asado y ven que se le llena de humo el quincho? Bueno, ¿qué es lo que suele pasar? A veces puede pasar que se haya caído una parte del ladrillo, ¿sí? Que conforma toda la chimenea, el damper está en la chimenea específicamente, y eh, se termina generando un humo negro. ¿Por qué? Porque no logra salir, todos los gases de combustión no logran salir con la suficiente velocidad. Entonces, esa diferencia, digamos, de presión que se genera entre la base y el tope de la chimenea se llama tiro, ¿sí? Es cuán negativa es esa presión. Por ahí me voy a guardar, voy a volver a poner una diapositiva como para hacer un poquito más específico, pero básicamente es como la resistencia, digamos, que le opone, digamos, imagínense de nuevo que yo estoy, mira, justamente me viene bien el termo. Em, si yo lo tapo mucho, ¿sí? Lo que va a pasar es que le va a costar salir a los gases, ¿sí? Entonces, en el momento que yo lo cierro por completo, le estoy generando una resistencia, ¿sí? Eso lo que me ayuda es a, digamos, o tal vez yo quiero justamente evitar que salgan muy rápido los gases, entonces yo cierro el damper. Miren cómo es. Vamos a poner un videito como para que se vea en su interior. Miren, este es un damper de dos hojas, ¿sí? Puede ser de una hoja también. Vamos a ver una imagen ahora en un ratito. ¿Qué es lo que suelo hacer? Digamos, lo que yo estoy haciendo es acotando el área de salida, ¿sí? Entonces, menos gas me va a salir en el caso que yo esté cerrado. Mm, Si yo por el contrario lo tengo sumamente abierto, va a empezar a salir todos los gases de combustión. A eso, a ese efecto, se le denomina tiraje, ¿sí? Suele tener una forma redondeada, ¿sí? El damper, en este caso, es de dos hojas, pero em, justamente lo que suele darse es que va a acompañar a la chimenea y siempre tiene una sección que van a ver acá, que ven que hay como una separación. Eso es para asegurarse de que aún cerrado yo tenga una salida mínima de gases, ¿sí? Hay un efecto, digamos, que se llama ahogo, que por ahí es un poco como para detallarlo ya casi en un curso netamente de seguridad, que es cuando yo no hago que salgan los gases y pueda producir que se presione todo el horno, ¿sí? Y generar un incidente de procesos. Eso es algo bastante complicado, es el mayor de los temores que se suele tener con un horno. Por eso yo siempre quiero que haya oxígeno presente para que combustione por completo el combustible que estoy teniendo, ya sea líquido o gaseoso. Y bueno, y acá lo que pueden ver es que en este caso es de dos piezas, ven que acá está la chimenea directamente. Entonces lo que va a tender a hacer es
moverse para un lado. En este caso están con las dos hojas caídas y cuando yo lo voy cerrando va a ser este efecto, ¿sí? Y en este caso se mueve a través de un servomotor, aunque puede ser accionado manualmente. Siempre tiene que tener ambos mecanismos por cuestiones de seguridad, ¿sí? Bien. En este caso, lo que les quería mostrar es cómo es un damper de dos aspas versus uno de una sola aspa, ¿sí? Ven que está bastante claro y fíjense qué reducida que está la... Cuando es de una sola aspa, suele ser un poquito más complicado el hecho de tener algo de seguridad, ¿sí? Como para salir, pero suele ser mucho más grande el diámetro, digamos, de la chimenea que el aspa en sí. Bueno, y quería mostrarles un videíto, ¿eh? Este es un video de un interior del horno, ¿sí? Fíjense cómo están los tubos como para que tengan una relación, digamos, es algo bastante alto, ¿eh? En este caso, los tubos son verticales, ¿eh? Esto es toda la zona radiante. Y allá arriba, lo que se ven son los tubos de la zona convectiva. Así que en este caso, fíjense que se nota que son tubos escudo, porque son lisos. Bueno, no, créanme que es así porque luego se nota, pero bueno, no es tan notorio. Y les quería mostrar, esto es la TMT. Recuerdan que yo les había hecho una mención, digamos, de que había como un instrumento que me servía a mí como para medir la temperatura. Bueno, esos son las TMT. Si tienen la oportunidad de entrar en un horno, van a ver que hay como una serie de rulitos, ¿sí? Donde sirven, digamos, como para un proceso de refrigeración. Y hay como una chapita, ¿sí? Como una pilita que está pegada al tubo. Y lo que va a hacer es recoger información, digamos, por la temperatura a la cual se termina encontrando toda la cabina, ¿sí? Bien, esto que ven acá es una mirilla, ¿sí? Recuerdan que yo en algún momento les dije que cuando se encuentran en el tope de la zona convectiva pueden llegar a ver hacia abajo. Bueno, el objetivo que yo estoy queriendo hacer es mirar para dentro del horno, ¿eh? Bueno, ven, acá ya vamos a tener algunos de los quemadores, ¿sí? Que están en el piso. Y ¿se acuerdan que vamos un poquito más para atrás? El quemador de ese horno es este, ¿sí? Entonces lo que van a ver es eh, estas cabecitas, las van a ver ahí, y acá bien pegadito va a estar el refractario del piso. Momento. ¿Lo ven? Son estas que están acá. Ven que acá en este caso se ha comenzado a partir un poco. Hay unas eh, fisuras. lo- claro, se empiezan a dar esas fisuras, ¿sí? Algunas, en este caso no pasa nada porque es una junta, ¿sí? Que está Claro. localizado, digamos. Y así como, digamos, yo les comentaba que había termografías para ver cómo está desarrollado todo el tubo, ¿sí? La distribución de temperatura en el tubo, también se hacen en el piso. El equipo de integridad mecánica, que es parte de el equipo técnico, tiene una periodicidad para hacer una medición de la temperatura del piso creo que es una vez cada 6 meses. Y lo que va haciendo es estudiando y decir, che, tengamos cuidado, amén de si uno logra ver normalmente una incandescencia en el piso es porque algo está pasando, ¿sí? Vamos a poner un poquito más acá, play, a ver qué otras cosillas podemos ver. Bueno, ven, acá, claramente, digamos, para que le pueda llegar una medición como un instrumento, tiene que salir esa varilla para algún lado y normalmente sale para el piso. Y ahí ya directamente se encuentra con el resto de eh, las secciones donde terminan tomando parte de esa información y terminan pasándose al sistema de control. Bueno, como verán, está bastante oscuro. Miren ahí de fondo, hay una puerta, ¿sí? Lo que se suele hacer es, digamos, cuando uno tiene que entrar a un horno, ¿sí? Suele tener alguna puerta que ya sea o en el piso, ¿sí? O se puede bajar a un quemador para ingresar por ahí, o bien tener una puerta. Esa puerta está súper aislada, porque una de las cosas que más tenemos que evitar es que escape el calor por allí. Un poquito más de quemadores. Bueno, ahí, fíjense, ¿ven cómo, uy, cómo quedó montado? ¿Ven? Ese era el mismo quemador que habíamos visto antes.
Ahí está uno de los tips de gas. Ese es uno de los, el piloto, ¿sí? Uy, qué mala suerte. Es un poquito difícil, pero quería mostrarles que ahí van a ver como esa. Esta, esto que parece como una nariz de chancho, en realidad es una lanza para quemar off-gas, ¿sí? ¿Qué es el off-gas? Es un tipo de gas que sale de cola de una de las torres y que nosotros no queremos quemarlo, lo necesitamos quemar en realidad porque tiene un alto contenido de azufre. Entonces, lo que hacemos es que se encuentra con mucha temperatura y termine quemándose y produciéndose un óxido de azufre que no termina siendo nocivo para el ambiente. Bueno, a ver qué más, si tenemos una junta. Bueno, ven, fíjense acá en este caso, vemos que está bien separado el tip de gas del refractario. Si yo observara que esto está para abajo, ¿sí? Porque está mal montado el quemador, podría llegar a encontrar localizadamente un incremento de temperatura, ¿sí? Creo que hay algún caso que estoy mostrando en el video. Fíjense que ahí hay cuatro orificios, ¿sí? Que están orientados hacia adentro, ¿sí? Que es lo correcto, porque yo quiero que esté hacia el quemador. Ahí es donde va a ir la lanza de combustible líquido. Ahí vamos a tener lanzas también primarias, digamos. Fíjense ahí abajo cómo están las puertitas cerradas del registro de aire. Ahí en ese caso están abiertas las del primario. Siempre hay que lograr inspeccionar todo como para validar que esté todo en condiciones. A ver acá que encontramos. ¿Ven? Ahí hay una puertita abierta, ¿sí? Esa está abierta al 100%. Uno siempre tiene que poder, cuando hace una inspección de este estilo, tiene que empezar a buscar las discrepancias y las diferencias que hay entre los demás quemadores. Bueno, vamos a adelantar un poquito. Estas son mirillas laterales de la zona. em, y a ver si. Estas son mirillas de la zona radiante. Esas lanzas de ahí se dan como para poner un vapor de sofocación, que es, o de barrido, digamos, que es cuando se produce también este fenómeno, digamos, uno pone vapor para empujar todos los gases, y eso es cuando se está por parar un horno, se activa. Bueno, ahí ven, van a ver la pastillita, se ve muy poquito. Voy a ver bueno, ahí la verdad que se ve muy poquito cómo están los arreglos de los tubos de la zona radiante. Bien, bueno, preguntas hasta aquí. Porque yo ya vengo con un par de preguntas. Así que si era el momento de preguntar, ya pasó. Bueno, a ver, vayamos pensando un poquito. Vamos a pensar en conjunto, que ya estamos redondeando casi el final de la clase. Son 7 preguntitas rápidas. No se asusten, que son bastante sencillas. Pregunta número 1. ¿Qué tubos tienen aletas? ¿Los de la zona radiante, los de la zona escudo, los de la zona convectiva y escudo, o todos los tubos tienen aletas porque así se absorbe más calor? Los de la zona convectiva. Correcto, los de la zona convectiva. Muy bien. Fíjense que en la zona radiante no tenía sentido que tuviera aletas porque si se encuentra mucha temperatura las aletas se derriten. ¿Sí? Ese es uno de los principales conceptos también, que creo que no se los dije cuando estaba en la zona de escudo, que todavía se encuentra con una buena porción de calor y tiene esa tendencia a doblarse, entonces ya pierde parte de ese sentido, ¿sí? Puede ser que Eh, también se junte. Ah, perdón. Puede no, ser no, que dale, también por se favor. junte mucho yin si tenemos Exactamente. una aleta en la zona radiante. Sí, 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 justamente. Va a haber eso, o sea, normalmente vamos a encontrar que haya también algo de hollín, porque en esto que yo les decía de que eh, los inicios cuando ponemos en marcha el horno, no siempre suele darse de que la combustión sea completa, entonces se produce un poquito de humo en la inercia y se empieza a llenar con hollín y demás.
Bueno, en la zona escudo sucede eso. No tenía sentido la opción D porque justamente no encontraba con el escudo y no es real de que todos los tubos tienen aletas para absorber más calor. O sea, sí, pero solamente en la zona convectiva. ¿Mm? Esta es un poco la respuesta, digamos, ¿no? De dónde venía. Bueno, ¿por qué el piloto es importante? A, porque es una medida de seguridad. B, porque ayuda en la ignición del quemador. C, es un quemador extra que siempre tiene que estar prendido. D, todas las anteriores son correctas. O E, solo A y C son correctas. Tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac. Un poquito Es un difícil. quemador extra. Yo Es un diría que quemador la D, extra. sí. La D. Es correcto, la D. Todas son correctas. En realidad no es que estén mal, estaba bien que se hecho. Es verdad que es un quemador extra. Que siempre tiene que estar prendido, sí, es verdad. Ayuda en la ignición. ¿Saben por qué ayuda en la ignición? Porque yo siempre tengo que tener una chispa, ¿sí? Recuerden que siempre tengo que tener una chispa encendida y que por eso yo decía que tenía una red de alimentación externa. Es por eso. Es verdad también que ahí eran correctas, pero el hecho era que ayuda a todo y siempre es esa medida de seguridad. ¿Ven? Este era el quemador. Bueno, fíjense una cosa, que yo algo que no les mencioné antes. El piloto, yo les dije que tenía una alimentación extra. Esto que ven acá abajo es la herradura de gas, donde van a estar puestas todas las velitas, ¿sí? Se llaman velas. Eh, Fíjense que acá hay como una alimentación, digamos, particular, y esta está apartada. ¿Sí? Bien, ¿verdadero o falso? Acá realmente hay más de una respuesta. Así que más de una respuesta correcta, más de una respuesta incorrecta. Los hornos cilíndricos suelen ser más grandes que los del tipo cabina. ¿Eso creen que es verdadero, que es falso? Falso. Falso, es correcto, es falso porque los hornos cilíndricos suelen ser más chiquititos. Los hornos del tipo cabina suelen ser más costosos que los cilíndricos. Verdadero. Verdadero, porque justamente como tengo un horno más grande, voy a tener mucho más costos. Es bastante sencillo. Los hornos cilíndricos tienen sus quemadores bien cerca uno de otro. Puede que sea un poquito difícil esa. Pero pensemos que si los hornos cabinas son chiquititos, voy a tener poquito área, entonces voy a tener los hornos, los quemadores